está. Les he pasado en el chat. Pueden ir revisando independientemente. Yo voy a ir dando lectura a esta normativa. Recopilación de normas para servicios financieros, título 4, riesgo de mercado. Básicamente vamos a ver riesgo de mercado de momento. Pueden ir revisando hasta la sección 3. Ya, vayan revisando hasta la sección 1, 3. Yo voy a dar lectura o juntos podemos ir viendo, ¿no? Entonces, la ASFI tiene esta recopilación de normas y específicamente nos estamos centrando ahora en la parte de riesgo de mercado, ¿no? Está en el título 5. El riesgo de mercado en el título 4 se divide en tres capítulos. Ahí está. La primera, reglamento para la gestión de riesgo cambiario. Luego, en el capítulo 2, reglamento para el control de tipo de cambio máximo de venta y mínimo de compra. Y en el capítulo 3, reglamento para el control de posición cambiaria. Entonces, vamos a centrarnos en la lectura de la sección 1, 2, 3, 4, ¿no? Pero veamos qué es lo que tiene el capítulo 1, aspectos generales, políticas y procedimientos para gestión de riesgo cambiario, estructura organizativa, funciones y responsabilidades en la gestión de riesgo cambiario. Sección 4, sistemas de información para la gestión de riesgo cambiario. 5, rol de la unidad de auditoría interna. 6, otras disposiciones. 7, disposiciones transitorias. A ver, sección 1, aspectos generales. El objeto que tiene este reglamento es normar aspectos relacionados al riesgo cambiario. No nos estamos enfocando en riesgo de mercado. Y objeto, ver el riesgo cambiario. Normar aspectos relacionados a la gestión de riesgo cambiario. En el marco, está establecido en el marco de la Ley 393 de Servicios Financieros, ¿no? Este objeto va a ser siempre similar, ¿no? En base a la Ley 393. Ya, entonces, riesgo cambiario. En su artículo 2, el ámbito de aplicación. ¿Quiénes se encuentran en el ámbito de aplicación? ¿Qué entidades? Entidades que cuentan con licencia de funcionamiento por la ASFI. Entonces nos dice, ¿no? Se encuentran sujetas al ámbito de aplicación del presente reglamento entidades de intermediación financiera. Se encuentran las empresas de arrendamiento financiero, almacenes generales de depósito que cuenten con licencia de funcionamiento otorgada por la ASFI. Bien, artículo 3. Algunas definiciones, entonces, ¿no? Aquí tenemos una lista de la B, C, D, F, G. Algunas definiciones, entonces, para estar acorde a la interpretación de esta normativa, para efectos del presente reglamento se utilizarán las siguientes definiciones. Por ejemplo, directorio u órgano equivalente. Es el órgano principal de dirección y administración de las entidades supervisadas. Órgano principal. Designado por la Junta General de Accionistas o Asamblea General de Socios o Asociados, según corresponda a su naturaleza jurídica, ¿no? Bancos, cooperativas. Inciso B, exposición al riesgo cambiario. Es el resultado cuantitativo que expresa la pérdida en que podría incurrir una entidad supervisada por riesgo cambiario en un determinado periodo de tiempo. Exposición al riesgo cambiario, un resultado cuantitativo. Gestión de riesgo cambiario es el proceso estructurado. Una gestión es un proceso estructurado, consistente y continuo para identificar,
Esto siempre está, ¿no? En esta parte, identificar, medir. Identificar es el problema, medir es con un modelo, monitorear es hacer seguimiento, controlar y mitigar, divulgar el riesgo cambiario, al cual la entidad supervisada se encuentra expuesta, ¿no? En el marco del conjunto de estrategias, objetivos, políticas, procedimientos y acciones establecidas de la misma para este propósito. Bien, moneda extranjera se simboliza por ME, unidad monetaria de los Estados Unidos de Norteamérica, denominada dólar estadounidense, ¿no? ME, dólar estadounidense. Operaciones de cobertura, operaciones a futuro para moneda extranjera o operaciones de mercado, cuya tenencia mitiga el impacto del riesgo cambiario. Hay diferentes operaciones de cobertura, ¿no? Hoy en día están, por ejemplo, saliendo, digamos, en el ámbito del riesgo, del riesgo en las entidades a nivel nacional. De acuerdo a lo establecido en el Manual de Cuentas para entidades financieras en vigencia, este tipo de operaciones se contabilizan estas cuentas, ¿no? La 867, que son correspondientes a deudores por compra o venta a futuro en moneda extranjera. Operaciones de cobertura. Inciso F, otras monedas extranjeras son las otras monedas señaladas en la tabla de cotización del Banco Central de Bolivia, con la excepción del dólar estadounidense, ¿no? De manera general, entonces, OME o otras monedas extranjeras. Riesgo cambiario es la probabilidad, entonces. Uno es exposición al riesgo, gestión. En cambio, el riesgo siempre empieza, ¿no? Con es la probabilidad. Es la probabilidad de que una entidad supervisada incurra en pérdidas en sus operaciones activas, pasivas o fuera de balance debido a variaciones en las cotizaciones de las divisas y unidades de cuenta. Riesgo de mercado es la probabilidad, estamos en esta, por ejemplo, ¿no? Ahora, en riesgo de mercado, estamos en unidad número 1. Riesgo de mercado es la probabilidad de que una entidad supervisada incurra en pérdidas por variaciones adversas en los factores de mercado. Entonces, factores de mercado, tasa de interés, tipo de cambio y precio de activos subyacentes en operaciones financieras. Tasa de interés, tipo de cambio y precio de activos subyacentes en operaciones financieras. Bueno, esa era la sección número 1. Básicamente hemos hablado del riesgo cambiario, aspectos generales en sí, ¿no? Porque ha puesto definiciones, ámbito y objeto. Luego de hacer las definiciones, sección número 2, políticas y procedimientos para la gestión de riesgo cambiario. Uno, por ejemplo, en su artículo 1 dice, establecimiento de políticas, ¿no? La entidad supervisada debe contar con políticas formalmente aprobadas por el directorio u órgano equivalente para la gestión de riesgo cambiario, que sean concordantes con su plan estratégico, reflejen un manejo prudente de las operaciones y que respondan en todo momento a la naturaleza, complejidad y volumen de las operaciones que caracterizan su modelo de negocio y al apetito al riesgo que está asumiendo, logrando un adecuado equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad, ¿no? Entonces tienen que contar con políticas aprobadas por el directorio. Estamos hablando para el riesgo cambiario, siempre concordantes con su plan estratégico, ¿no? Simulación de escenarios.
La entidad supervisada debe efectuar análisis de distintos escenarios alternativos para el establecimiento de márgenes con relación a los niveles de exposición definidos en sus políticas para el riesgo cambiario, que permitan adoptar acciones oportunas. En sí, la entidad debería ya realizar esto, ¿no? Pero las normas existen ya para que puedan ser cumplidas. Tiene la obligación, ¿no? Debe efectuar análisis de distintos escenarios. Viene la ASI, tiene que solicitar, a ver, sus simulaciones de distintos escenarios, estableciendo los márgenes de relación en los niveles de exposición definidos en su política de riesgo cambiario. Los citados escenarios deben contar con estudios documentados que respalden su construcción y que reflejen las variables y supuestos utilizados, los cuales a su vez deben ser el insumo para elaboración de planes de contingencia y encontrarse a disposición de la ASFI. Encontrarse a disposición, ¿no? Tienen que ser documentados. Generalmente son estudios. Es como una carta siguiente, mediante la siguiente referencia simulación de escenarios. Tienes que tener documentos, algún estudio, los supuestos de las variables, la simulación, el informe, la interpretación. Cuando llega la ASI, solicita. Y si no tienes que, no está haciendo una gestión del riesgo, ¿no? No está cumpliendo el artículo 2, simulación de escenarios, que indica políticas y procedimientos de la gestión de riesgo cambia. Tratamiento de excepciones. La entidad supervisada que producto de su análisis establezca un tratamiento de excepciones a sus políticas internas, debe especificar en sus políticas mínimamente las condiciones, situaciones o factores que puedan ser considerados, determinando un tiempo razonable para subsanar las desviaciones temporales acontecidas. Bien, tratamiento de excepciones, ¿no? En sus políticas debería estar establecida, ¿no? Situaciones o factores que puedan ser considerados, determinando un tiempo razonable para subsanar. Puedo solicitar un tiempo determinado, razonable, para subsanar alguna desviación temporal acontecida. Si estamos hablando de riesgo, siempre hay fluctuaciones, ¿no?, que podrían afectar. Lo que se busca con la normativa es la estabilidad del sistema financiero. Que haya desfases, puede haber. En general tiene que haber una estabilidad. Si hacemos un gráfico y movemos la línea de la tendencia alcista, bajista rápidamente, o vamos hacia el alza, debería tender, digamos, a ser estacionario y no tener shocks muy altos, ¿no? Permanentes, básicamente. Bien. Ahora, esto no debería tener un carácter recurrente. No debería tener un carácter recurrente. Dichas excepciones no pueden estar relacionadas con el cumplimiento del marco normativo y legal vigente. Tengo algunas desviaciones durante el 2012, según los indicadores evolutivos de las estadísticas del ASI. Puedo ver que tengo una interpretación a la baja de esta entidad financiera. El 2013 está pasando lo mismo, ¿no? No puede haber alguna excepción si es recurrente, ¿no? Procesamiento de la información. Las políticas deben establecer la utilización de los sistemas informáticos que propicien un adecuado procesamiento de la información para la gestión de riesgo cambiario, contemplando medidas de seguridad y planes de contingencia que resguarden la información de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento para la Gestión de Seguridad de la Información.
Contenido en la recopilación de normas para servicios financieros. En el contenido está una parte que dice bases de datos. Las entidades financieras recurren a empresas ya. No recuerdo bien el nombre, pero todos los bancos múltiples tienen un sistema que compran de Uruguay. Eso es la condición a la normativa del ASFI, ¿no? Y usan eso para tener seguridad, ¿no? Para tener un hacking ético, digamos, robusto. Artículo 5, ratios de sensibilidad a riesgo cambiario. Como parte de las políticas de gestión de riesgo cambiario, la entidad supervisada debe establecer límites internos de exposición al riesgo cambiario, considerando métodos de cálculo detallados en el anexo 1 del presente reglamento, los mismos que responden a las descripciones siguientes. Ratio de sensibilidad de balance, ratio de sensibilidad de cobertura, ratio de exposición al riesgo cambiario. A ver, métodos de cálculo detallado anexo 1 del presente reglamento. Aquí nos da un poco más detallado, ¿no? Esto que está aquí, por ejemplo, eh, es lo que construye, supongo, la ASFI, y que en un momento al principio, bueno, en 2018 dice, ¿no? Las entidades tienen que adecuar sus bases de datos a eso. Y si hay alguna duda, entonces solicitar mediante una carta a la ASFI, ¿no? Para su mejor entendimiento, digamos. Pero está todo ahí con una fórmula matemática. Enfocarse, dice, en ratio de sensibilidad de balance, sensibilidad de cobertura, de exposición al riesgo cambiario. La determinación de los límites internos de cada uno de los ratios de sensibilidad debe responder a estudios específicos elaborados por la unidad de riesgos y aprobados formalmente por el directorio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la unidad de riesgos? ¿No? Debe hacer un estudio, hacen estudios. Presentan un informe, es un estudio, ¿no? La entidad supervisada puede establecer en sus políticas otros límites internos de exposición al riesgo cambiario, adicionales a los tres señalados precedentemente, debiendo ser aprobados. Debiendo ser aprobados por el directivo u órgano equivalente para su utilización en la gestión de riesgo cambiario y contar con un informe que respalde su determinación. Ahora uno toma una decisión, ¿no? Sube la tasa de interés, otorga unos créditos, pero todo está respaldado en función a qué está pasando acá, y viene, ¿no? El banco dice, en función a este estudio hemos determinado incrementar la tasa de interés. Ahí está el estudio técnico. Ese estudio técnico acorde a la normativa. Los estudios técnicos que realizan los de riesgos financieros tienen una unidad de abogados, ¿no? De área jurídica. Ellos revisan si está todo bien la parte de la norma. Plan de contingencia. La entidad supervisada debe contar con un plan de contingencia que le permita reestructurar su posición financiera con el objetivo de evitar el deterioro de su margen financiero y el valor patrimonial producto de las fluctuaciones adversas que pudieron presentarse en los tipos de cambio de las monedas extranjeras y unidades cuenta en las que están denominadas sus activos y pasivos.
El plan de contingencia debe considerar como mínimo los siguientes aspectos: las situaciones que activan su aplicación, las acciones y procedimientos para recomponer la estructura de balance u operaciones fuera de balance, conducentes a minimizar el impacto de riesgo cambiario, los funcionarios responsables de su aplicación. Entonces, todo tiene que estar en papel escrito, como un informe. La entidad supervisada debe asegurarse permanentemente que el plan de contingencia sea efectivo, para lo cual la unidad de gestión de riesgos debe realizar las evaluaciones necesarias, remitir informes al directorio, alta gerencia sobre resultados de dichas evaluaciones. De la unidad de riesgos, entonces, generalmente responde a la gerencia, trabajos directos. Artículo 7. Estamos en la sección 2. Mitigación del riesgo cambiario. La entidad supervisada debe aplicar estrategias y mecanismos de cobertura dirigidos a atenuar el efecto de la situación financiera de este, producto de la materialización de eventos adversos generados en riesgos cambiarios. Aquí tenemos riesgo cambiario, ¿no? Pero la cobertura es para diferentes tipos de riesgos. Hay una cobertura, también actualmente ha subido, ¿no? Artículo 8. Desarrollo de procedimientos. La entidad supervisada debe contar con procedimientos formales para la gestión de riesgo cambiario, que estén en concordancia con las estrategias y políticas establecidas para este propósito. Esas metodologías y herramientas establecidas por la entidad supervisada deben formar parte de los procedimientos que desarrolle para gestionar su exposición al riesgo cambiario. La número 2 era más explícita, ¿no? Sobre las actividades: simulación de escenarios, procesamiento de información, acorde a la normativa con seguridad, sensibilidades de balance, cobertura, riesgo cambiario, plan de contingencia, mitigación. Sección número 3. Ya. Creo que nos queda 2 hojitas más. Ustedes pueden ir revisando hasta ahí. Mira la terminal. Hablamos cuando está en el tren. Hasta aquí básicamente. Y luego les voy a compartir el cuestionario de selección múltiple para que ustedes puedan responder preguntas de este PDF, ¿no? La recopilación de normas para servicios financieros. Veamos qué dice en el caso de la estructura organizativa, funciones y responsabilidades en la gestión de riesgo cambiario. Aquí ya vienen responsabilidades, ¿no? Es un poquito complicado ahí cuando uno quiere trabajar. Muchos solamente se quieren quedar como técnicos porque las responsabilidades, una firma, implican muchas cosas legales. Artículo 1. Estructura organizacional. Para la gestión del riesgo cambiario, la entidad supervisada debe establecer una adecuada estructura organizacional que delimite claramente las obligaciones, funciones y responsabilidades, así como los niveles de dependencia e interrelación. Todos estos aspectos deben estar contemplados en el Manual de Organización y Funciones. Recursos humanos, ¿no? Entras, tienes un manual de funciones, actividades que tienes que desarrollar. Artículo 2. Responsabilidades y funciones del directorio u órgano equivalente. El directorio de la entidad supervisada es responsable de la gestión del riesgo cambiario.
debiendo en consecuencia cumplir en otras las siguientes funciones. Son varias, por ejemplo, establecer, aprobar, revisar y realizar el seguimiento y vigilancia de los planes estratégicos y las políticas con relación a la gestión de riesgo cambiario. Básicamente es el que aprueba, ¿no? También es en algunos casos el que establece, dice, la tasa está muy baja, ¿no? El que hace el estudio es el técnico y el directorio una pequeña revisión. Inciso B, asegurar que se establezcan y se revisen los procedimientos y mecanismos orientados a generar un sistema adecuado de gestión del riesgo cambiario. Inciso C, conocer las principales fuentes de riesgo cambiario, establecer y aprobar límites, establecer y aprobar niveles de tolerancia a los límites de exposición a dicho riesgo, así como los ratios de sensibilidad a este riesgo y asegurarse que la gerencia general los cumpla. Inciso C, conocer las principales fuentes de riesgo cambiario. Bueno, ya está. Luego, aprobar los manuales de organización, funciones, procedimientos acerca de la gestión de riesgo cambiario, asegurando que exista una clara delimitación de líneas de responsabilidad y de funciones en todas las áreas. Asegurar que permanentemente se revise la actualización de los manuales de organización y funciones y de procedimientos relacionados con la gestión de riesgo cambiario. Aprobar planes de contingencia. Aprobar el tratamiento de excepciones temporales cuando corresponda, el cual debe estar contenido en su política referida a la gestión de riesgo cambiario. Asumir una actitud proactiva y preventiva frente a la gestión de riesgo cambiario y garantizar la efectividad de los mecanismos de difusión. Artículo 3. De las responsabilidades y funciones de la Gerencia General. La Gerencia General de la entidad supervisada es responsable de implementar y velar el cumplimiento de las políticas, estrategias y procedimientos aprobados para la gestión de riesgo cambiario. Establecer las acciones correctivas en caso de que las mismas no se cumplan. Para este propósito, entre otras, debe efectuar mínimamente las siguientes funciones: desarrollar e implementar acciones conducentes al cumplimiento de políticas, procedimientos y estrategias de protección del patrimonio, transferencias de riesgo y mecanismos de mitigación. Es más técnico, ¿no? Más operativo es la gerencia que el directorio. Asegurar la correcta exposición de la información en los registros contables en el marco de los lineamientos expuestos en la presente sección. Implementar y velar por el cumplimiento de los manuales de procedimientos, organización y funciones y otros relacionados con la gestión del riesgo cambiario y disponer su permanente revisión y actualización. Establecer programa de capacitación-actualización sobre la gestión de riesgo cambiario para el personal de unidad de riesgos. Entonces, aquí, por ejemplo, si ustedes van a trabajar, a lo que yo he visto, si trabajas en alguna entidad financiera, sí o sí tienes capacitaciones, pero buenas capacitaciones en el sentido de que son capacitaciones al área que estás haciendo, ¿no? Asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones contenidas en el presente reglamento. De las responsabilidades en el artículo 4 y funciones del Comité de Riesgos,
El comité de riesgos es responsable del diseño de las políticas, sistemas, metodologías, modelos y procedimientos para la eficiente gestión del riesgo cambiario y de los límites de exposición al riesgo. Debe cumplir, proponer la aprobación del directorio u órgano equivalente, las políticas y procedimientos para la gestión del riesgo cambiario. Analizar y proponer para la aprobación del directorio los ratios de sensibilidad. Establecer canales de comunicación efectivas entre áreas involucradas en la gestión del riesgo cambiario. Informar periódicamente al directorio y cuando lo considere conveniente sobre la exposición al riesgo. No es necesario que la gerencia te pida información, el directorio. Cuando sí lo requiere, entonces se debe informar. Evaluar y proponer al directorio en función del análisis efectuado, políticas y mecanismos para el tratamiento, ¿no? Vemos que la gestión de riesgos es bastante propositiva, bastante técnica, ¿no? Como que te da las líneas para cómo desarrollar la planificación de la entidad financiera. Proponer al directorio y hasta proponer al directorio mecanismos que aseguren la correcta ejecución de las estrategias, políticas, metodologías para la gestión de riesgo cambiario. Proponer al directorio sistemas de información gerencial relacionados con la gestión de riesgo. Aquí podría estar los dashboards que se hacen, ¿no? Con las bases de datos. Hacer gráficos con información financiera. Los que deben contemplar reportes de exposición a este riesgo, así como recomendaciones y acciones correctivas. Proponer al directorio planes de contingencia para hacer frente al riesgo cambiario. Conocer, evaluar y efectuar seguimiento de las observaciones y recomendaciones que con distintos motivos formule la ASFI. Por ejemplo, la ASFI te dice, estás fallando aquí, ¿no? Debe evaluar y hacer un seguimiento de esas observaciones. Porque la ASFI generalmente está interesada que haya inestabilidad financiera, que el riesgo sea bajo. Entonces ahí trabajo, ¿no? Para los desriesgos. Informar al directorio u órgano equivalente sobre las medidas correctivas implementadas como efecto de los resultados de las revisiones efectuadas por la unidad de auditoría interna acerca de la gestión del riesgo cambiario. Otras funciones que determine el directorio o que sean dispuestas por ASFI. Artículo 5. Responsabilidades y funciones de la unidad de riesgos. En la unidad hay un jefe y están los técnicos, los analistas. En esta unidad es responsable de identificar, medir, monitorear, controlar, mitigar y divulgar el riesgo cambiario que enfrenta la entidad. Entre otras, la unidad de gestión de riesgos debe cumplir, informar al comité y en las áreas de decisión sobre el grado de exposición al riesgo cambiario. Desarrollar manuales de procedimientos para la apropiada identificación, medición, control, mitigación. Bueno, y esos procedimientos van variando en función del tiempo, ¿no? Elaborar y presentar estudios que permitan determinar el nivel de grado de sensibilidad del riesgo cambiario. Aquí tienen como que estadísticas, digamos, y aquí tienen estudios, así como una monografía, digamos, o como una tesis. Esa es la investigación. Tiene justificación, problema, metodología, conclusiones, marco teórico, resultados. Desarrollar e implementar sistemas de reporte apropiados para el uso interno de la entidad que permite la gestión. Estos entonces son los dashboards que se hace con Power BI.
Power BI es un software de Excel, de Microsoft Excel, que todas las entidades financieras hoy en día están utilizando. Microsoft Power BI. Establecer con eficacia y oportunidad los requerimientos de información de cualquier solicitud, responder con una carta acorde a la normativa y técnica. Difundir la cultura de gestión de riesgo cambiario en toda la estructura. Todos tenemos que aprender entonces, ¿no? Dentro, internamente. Apoyar al comité de riesgos en el diseño y desarrollo de políticas para la gestión de riesgo cambiario. Efectuar seguimiento al cumplimiento de los límites. Todas estas son entonces las tareas de los técnicos de la unidad de riesgos financieros, ¿no? Para aquel analista de riesgos financieros, esas son sus obligaciones. Eh, Porque el gerente, más que todo, bueno, firma, ¿no? El técnico es el que hace el trabajo. Realizar las pruebas necesarias al plan de contingencia y remitir al directorio a través del comité de riesgos un informe que contenga el resultado de dichas pruebas. Debe ganar bien, ¿no? Un analista de riesgos. El trabajo no es fácil, es complejo. No sé cuánto cobrarían ustedes, pero a mi criterio el sueldo debería ser bueno. Es bastante técnico. Las áreas relacionadas a esto pagan igual por si acaso, ¿no? De hecho, yo les digo que el pago es bueno nomás. Diseñar y someter a consideración del Comité de Riesgos un sistema de información gerencia. Diseñar y someter a consideración de riesgos un sistema de información gerencial para el uso de entidad supervisada. Esto podría ser los dashboards. Específicamente de un tema, ¿no? Proporcionar al comité de riesgos, al gerente, a los gerentes de las áreas de negocios y a las demás instancias la evolución histórica de los niveles de exposición al riesgo. Básicamente, todas las áreas tienen acceso a esa información, tienen acceso a las visualizaciones. Establecer, eso puede ser mediante un intranet, ¿no? Internet solamente de la empresa. Establecer un plan de trabajo para la revisión, evaluación de las políticas y procedimientos, con el propósito de que las mismas se encuentren actualizadas en función al modelo de negocio. Dicho plan debe considerarse mínimamente las funciones determinadas por la unidad de gestión de riesgo. Las demás, las demás que determine el comité de riesgo directorio o que sean dispuestas por así. Bien, vámonos entonces a la actividad. ¿Ya? Hay una lectura de la revisión de las recopilación de normas para servicios financieros, título 4, riesgo de mercado. En la plataforma tenemos recursos, pero también tenemos actividades, ¿ya? En esta primera actividad, yo voy a recolectar la información de sus nombres, ¿no? También el número de teléfono de WhatsApp para ver quién está en el grupo. Pero más que todo está las preguntas de recopilación de normas. Lo que me interesa es eso, ¿no? A ver, un ratito está cargando ahí. Vamos a esperar. Creo que lo he forzado. Ya está. Actividades. Encuesta. Hay un link. Es un Google Form.
anotan su correo electrónico personal, no institucional, ¿ya? El institucional es UMS, ¿no? El normal, ¿no? Es personal, un correo Gmail o Hotmail, no sé cuál tienen. Nombre y apellido, su nombre completo para la lista de asistencia, etcétera, ¿no? No tengo todavía la lista, pero aquí ya la voy a recabar. O ya me pasaron, voy a corroborar directamente la asistencia también de esta lista. Como van a registrar su nombre, ya voy a tener la lista del día de hoy y el número de WhatsApp. Entonces pueden ir llenando. Hay, eh, son varias preguntas. Tenemos hasta las 10. Tenemos hasta las 10. Vayan llenando entonces, por favor. El tiempo que nos queda restante, entonces, entregar esta actividad. Las personas que lo terminen me dicen, ¿ya? Ya lo he terminado.